¿Sabías que el león, uno de los animales más majestuosos del reino animal, se menciona aproximadamente 36 veces en la Biblia? Pues sí, este poderoso animal no solo es un símbolo de fuerza y realeza, sino que también se le relaciona con aspectos tanto positivos como negativos. Por eso hoy veremos su hermoso simbolismo, incluso de la majestad divina hasta su simbolismo más oscuro. Comencemos. El león, conocido como el rey de la selva, aunque en realidad habita principalmente en las sabanas y llanuras de África, es uno de los depredadores más formidables del planeta. Ese título de rey de la selva proviene de su reputación como un símbolo de poder, dominio y autoridad en su hábitat natural, así como de su papel cazador en la cadena alimenticia. Los machos pueden llegar a medir hasta 3 metros de longitud, incluyendo su cola, y pesar más de 250 kilogramos. Las leonas, por otro lado, son más pequeñas y ágiles, pesando alrededor de 180 kilogramos. La imponente melena de los machos no solo es un símbolo de su fortaleza y poder, sino también un signo de madurez y dominio. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia, lo que demuestra su capacidad de reclamar territorio y anunciar su presencia en autoridad. Este rugido, junto con su comportamiento social y su capacidad de caza coordinada, contribuye a su apodo de rey, reflejando su estatus como líder del reino animal. Además de su majestuoso rugido, los leones poseen una fuerza impresionante en su mandíbula. Su mordida puede ejercer una presión hasta de 650 libras por pulgada cuadrada, lo que les permite desgarrar carne y romper huesos con facilidad, una herramienta crucial para su supervivencia y caza. Por ejemplo, esta poderosa mordida les permite atravesar la gruesa piel de un búfalo. Pero no solo su mordida es poderosa, las garras de los leones, que pueden alcanzar hasta 4 centímetros de largo, son verdaderas armas de caza. Con ellas derriban y dominan a presas grandes como antílopes, cebras, búfalos y otros. Estas garras no solo les sirven para cazar, sino también para defender su territorio y proteger a su manada de otros leones, otros depredadores o cualquier tipo de amenaza. En la Biblia, los leones se mencionan desde que son cachorros, cuando aún dependen de su madre para alimentarse. Esta dependencia refleja una lección sobre la provisión divina. Por ejemplo, Salmo 104:21 dice: los leoncillos rugen por la presa reclamando de Dios su alimento. Este versículo no solo muestra la fuerza y autoridad de los leones, sino también su vulnerabilidad y necesidad de provisión, algo que puede compararse con la relación de los seres humanos con su creador, que también dependen de Dios para su sustento. El león, con su imponente presencia y fuerza, es utilizado en la Biblia como un símbolo de majestad, justicia y poder divino. Una de las representaciones más poderosas es la del león de la tribu de Judá. Esta metáfora se origina en el libro de Génesis, donde Jacob bendice a sus hijos y compara a Judá con un cachorro de león que ha capturado su presa. Génesis 49:9-10. Cachorro de león es Judá, de la presa hijo mío ha subido, se agazapa, se tiende como león, a quien lo despertará, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando entre sus pies, hasta que venga aquel a quien le pertenece y a quien obedecerán las naciones. Este pasaje establece la conexión entre la tribu de Judá y la figura del león, simbolizando la realeza, el liderazgo, la autoridad que surgiría de esta tribu. En la historia bíblica, Judá es reconocida como la tribu de la que provienen los reyes de Israel, incluyendo el rey David y posteriormente a Jesús, quien es llamado el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis 5:5 dice: no llores más, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Esta representación de Jesús como león simboliza su poder y autoridad para gobernar, su victoria sobre el pecado y la muerte y su papel como rey de reyes. Como el león es considerado el rey de los animales, así Jesús es visto como el rey supremo, victorioso y justo sobre las naciones. La valentía. El león también se refleja en la Biblia, donde se utiliza para ilustrar la actitud de los creyentes. Proverbios 28:1 dice: el malvado huye, aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león.
En este contexto, el león simboliza la valentía y la firmeza de aquellos que confían en Dios, mostrando una confianza audaz y sin temor frente a las adversidades. Pero el león también puede representar la protección divina. Por ejemplo, en Salmo 91:13 dice: pisotearás al león y a la cobra, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Este pasaje utiliza la imagen del león para mostrar cómo, bajo la protección de Dios, el creyente puede superar incluso las mayores amenazas. Realeza. Como lo mencioné antes, en Apocalipsis 5:5 se menciona a Jesús como el león de la tribu de Judá. Es por su autoridad, su realeza y el cumplimiento de promesas mesiánicas, mostrando a Jesús como rey victorioso que tiene el poder de abrir el libro y sus 7 sellos. En tiempos del rey Darío, Daniel fue arrojado al foso de los leones por su fe en Dios. Los leones hambrientos y feroces se preparaban para atacar, pero algo increíble sucedió. Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones. A pesar de su hambre, los leones no tocaron a Daniel. El rey Darío, al ver este milagro, reconoció el poder del Dios de Daniel y ordenó que todos en su reino lo respetaran. Así, el rey de la selva se sometió al rey de reyes. Y si llegaste hasta aquí, dame un like. Y si no te has suscrito a mi canal Lecciones de Biblia y Ciencia, ¿qué esperas? Hazlo ahora y activa la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Pero no te vayas porque hay mucho más. El león no solo es conocido por su aspecto positivo en la Biblia, también es utilizado como símbolo del mal y del peligro. Veamos. Fuerza y poder como juicio. En Oseas 5:14 dice: porque yo soy como león para Efraín, como un cachorro de león para la casa de Judá. Yo mismo los desgarraré y luego me iré, los arrebataré y nadie podrá rescatarlos. Aquí, Dios utiliza la imagen de un león para simbolizar su juicio sobre su pueblo infiel, destacando la seriedad y la inevitabilidad de su castigo. Esta representación también anticipa el juicio final, donde el poder y la justicia de Dios se manifestarán en forma definitiva. Valentía de los enemigos. Isaías 5:29 describe a los enemigos de Israel como: su rugido es como de león. Rugen como leones jóvenes, gruñen y agarran su presa, la arrastran sin que nadie pueda salvarla. Este uso de la imagen del león resalta la ferocidad y valentía de los enemigos que se oponen al pueblo de Dios. A veces personas a nuestro alrededor, incluidos líderes o adversarios, pueden exhibir comportamientos similares, ¿no les parece? Mostrando agresividad y dominio. Sin embargo, el Señor también rugirá sobre ellos con autoridad y poder, silenciando sus amenazas y defendiendo a su pueblo. Peligro y amenaza. En Primera de Reyes 13, 24-25, el león aparece como un instrumento del juicio divino, atacando a un profeta que desobedeció las órdenes de Dios. Este simbolismo destaca la capacidad del león para representar tanto el peligro como el castigo, subrayando la severidad de la justicia divina. A menudo, las personas se enfocan únicamente en el aspecto amoroso de Dios, pero la Biblia es clara, de principio a fin, en que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como lo dice Hebreos 12:29. El diablo como león. Primera de Pedro 5:8 advierte: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. En este versículo, el diablo es comparado con un león rugiente, una metáfora que ilustra su amenaza constante y su intención destructiva. Como un león que se agazapa y espera pacientemente para atacar a su presa en el momento más vulnerable, el diablo se oculta y acecha, buscando la menor oportunidad para lanzar su ataque. Su intención es letal y devastadora, y por ello se nos insta a mantenernos vigilantes y firmes en nuestra fe para resistir sus tentaciones y evitar caer en sus trampas. ¿Y qué pensabas? ¿Que me iba a olvidar de la poderosa compañera del león? Claro que no. Aquí está la leona con su rol crucial en la manada. Mientras que el león macho es famoso por su imponente melena, la leona desempeña un papel igualmente vital en la manada. Aquí te cuento por qué. Cazadora y proveedora. Las leonas, siendo más ágiles y rápidas, son las encargadas de la mayor parte de la caza y utilizan estrategias de caza en equipo para asegurar la supervivencia del grupo.
es una figura de protección. Aunque la leona no tiene apariencia igual de majestuosa que el león macho, su rol como cazadora y protectora subraya la importancia como guardiana y proveedora de la manada. En Ezequiel 19, 2-3, la leona se describe en un contexto de poder y dominio. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre, la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros e hizo subir a uno de los cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa, a devorar hombres, y las naciones oyeron de él. En este contexto se muestran los reyes que quiso poner la leona para gobernar a su pueblo. Así la leona no solo refleja dominio y poder, sino que también simboliza autoridad y liderazgo en la narrativa bíblica. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el león es sin duda uno de los símbolos más poderosos y versátiles en la Biblia. Desde representar la justicia, el poder y la protección divina, hasta simbolizar la destrucción, la maldad y la amenaza. Cada mención de este majestuoso animal nos recuerda la complejidad de su simbolismo y cómo en la Biblia se utiliza para comunicar profundos mensajes espirituales. Gracias por acompañarme a este viaje a través de las simbologías del león en la Biblia. No olvides suscribirte y dejarme un comentario sobre cuál de estas representaciones te impactó más. Nos vemos en el próximo episodio de Lecciones de Biblia y Ciencia. Dios te bendiga.